¿Qué hacer en una crisis autista o cómo acompañarla? Quiero hablar de este tema porque una seguidora me comentó que vio un niño que estaba en una aparente situación de berrinche o pataleta que duró demasiado tiempo y que esta seguidora pudo notar que más allá de un berrinche o una pataleta probablemente era una crisis. Lo que le llamó la atención de esta situación era que la mamá estaba allí, pero digamos que estaba en una especie de no prestarle mucha atención a la crisis del niño, simplemente estaba allí existiendo. Entonces quiero explicar un poco qué es la crisis autista, qué tipo de crisis autistas hay, qué las provoca, porque siempre son provocadas por algún motivo y cómo podemos acompañar a la persona dentro del espectro de manera apropiada. Hemos hablado en otros videos que existen 3 tipos de crisis autistas: burnout, shutdown y meltdown. Entonces, ¿qué pasa? El shutdown, que viene siendo como un cortocircuito, un apagón, la persona puede parecer distraída, desconectada, quizás disociada, es lo que la mayoría de las personas pudiera relacionar a esta especie de crisis. Otra de ellas es el burnout, que es una crisis extendida en el tiempo que se asemeja mucho a una depresión, pero no es lo mismo, cuidado. Y hoy particularmente, directamente para hablar de este comentario, el meltdown, que es la crisis externalizada, que es la que normalmente todas las personas en la calle podrían identificar como una crisis autista, que es esta donde la persona o el niño dentro del espectro aparenta una especie de pérdida de control de sí mismo, y son situaciones o episodios en las que pueden aparecer llantos incontrolables, gritos, patadas, situaciones de escape, entre otras cosas. Entonces voy a profundizar en ella. Pero no puedo empezar sin explicar que las provoca. Estas crisis siempre tienen un motivo. Comúnmente los padres dicen: la crisis vino de la nada. No, el hecho de que tú no hayas podido identificar el detonante no quiere decir que no exista. Siempre existe un detonante emotivo, y para ello debemos descartar 4 de estos iniciantes o detonantes de crisis, que en todo caso serían clínicos, alguna patología o enfermedad que se desconozca. Es muy bien sabido que ir al médico es una tarea complicada para una persona o un niño dentro del espectro autista. Por ende, muchas veces la persona o el niño tiene situaciones de salud complejas que no logra externalizar de manera apropiada, que no siente con la intensidad de la gravedad asociada, y por ende suelen descubrirse más allá cuando ya está un cuadro severo. Por el contrario de manifestar síntomas, lo que se puede evidenciar es cambios de conductas, más alteración, más irritabilidad, explosiones emocionales, entre otras cosas. Y esto puede ser la forma de externalizar que algo está sucediendo a nivel clínico. La segunda sería lo emocional. Muchas personas o niños dentro del espectro autista tienen dificultades para reconocer, gestionar y externalizar sus emociones. Por ende, si está ocurriendo algo que le ha generado alguna emoción que está teniendo dificultades para expresar o gestionar, puede terminar en una crisis. La siguiente sería de comunicación. Uno de los criterios diagnósticos para el trastorno del espectro autista son sus dificultades marcadas en la comunicación. Y no se confundan que un niño o una persona dentro del espectro autista pueda hablar no quiere decir que pueda comunicar de manera apropiada. Entonces es importante que entendamos estas pequeñas diferencias, porque muchas veces la persona, al encontrarse en una situación compleja y no poder externalizar o comunicarse de manera apropiada, ya sea porque le ha venido un episodio de mutismo selectivo, porque se ha puesto muy nervioso y ha entrado en una especie de estado de pánico, porque no tiene vocabulario, es no hablante o es no verbal y no tiene un método alternativo de comunicación, pues puede propiciar una crisis. Y por último, y no menos importante, pues están las sensoriales, los motivos sensoriales. ¿Qué son todos estos? Pues es toda esta sobrecarga que se genera porque los sentidos de la persona están impactados de alguna manera, están alterados y pueden recibir respuestas tan agresivas que se desatan en una crisis, muchas de ellas en crisis en las que la persona escapa
o huye del entorno o el lugar o el estímulo que ha provocado dicha crisis. Tener en consideración también que cada autista podrá tener crisis y este tipo de episodios de manera diferente. No los van a tener todos ni al mismo tiempo ni por los mismos motivos, entonces tenemos que ser muy cautelosos al intentar de alguna manera identificar cuáles son los detonantes. Para ello les recomiendo hacer una pequeña lista donde se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué estaba pasando en el momento? ¿Dónde estaban? ¿Qué personas le rodeaban? ¿Cómo ha sido su última semana? ¿Han habido muchos cambios en la rutina? Entre otras cosas, todos esos pequeños detalles suman al momento de identificar los detonantes. De hecho, yo tengo una pequeña lista que quizás les sea de ayuda y está dentro de mi guía que pueden descargar de forma gratuita en el enlace que está anclado a mi perfil. Yo soy partidaria de que las crisis se deben trabajar desde la prevención y no desde la contención. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos ocurre al revés. Siempre se trabaja desde la contención. ¿Por qué? Por falta de información, por no tener idea qué ocasionó la crisis, ni tener idea de cómo acompañar a la persona dentro del espectro o al niño en ese momento difícil. Pero poco a poco, con muchas ganas y mucha información, podemos de alguna manera prevenir la mayoría de las crisis de nuestros niños y mantenerlos regulados la mayoría del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos acompañar de manera apropiada a esa persona? 1. Reconociendo o ayudándole a la persona o al niño a reconocer sus límites. Un autista que no reconoce sus límites constantemente se está extralimitando, por ende va a llegar a un tope en el que eventualmente va a desatar una crisis en cualquier momento. Ayudarle a reconocer sus límites y ayudar a esta persona a poner límites en las tareas diarias será vital, porque un autista que está constantemente extralimitándose va eventualmente a caer en una crisis. Conocer el perfil sensorial. El perfil sensorial es algo sumamente importante en una persona o un niño que está dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque el 98% de las personas que están dentro del espectro tienen alguna alteración en sus sentidos. En todos los autistas va a ser completamente diferente. Algunos podrán tener impactados el sentido del oído, de la audición, otros podrán tener impactado el sentido del tacto, otros el olfato, otros el gusto y así sucesivamente. También suelen estar afectados interoceptividad, propiocepción y vestibular. Entonces, importante que si no los conocen vayan a investigar esto. De hecho, yo tengo más videos hablando sobre ello y reconocer si su niño tiene dificultades que provengan de estas dificultades o estas diferencias sensoriales. Al reconocerlas podemos evitar todas aquellas cosas que generan aquella sobrecarga de estímulos y que eventualmente van a terminar en un colapso, en una crisis. Este mismo reconocimiento de perfil sensorial nos va a indicar cómo debemos actuar en ese momento de crisis. Si el niño o la persona tiene hipersensibilidad táctil, o sea que tiene una recepción, digamos, exagerada de lo que toca su piel, abrazarlo no va a ser la mejor opción en ese momento. Por tanto, lo mejor sería estar allí, estar disponible, acompañarle, pero siempre respetando su espacio personal. Proveer herramientas de regulación. Ya cada persona dentro del espectro, sabrán ustedes, tiene algo que normalmente lo calma, lo regula, lo relaja. Entonces, tener un kit de emergencia siempre a la mano para poder aportar las herramientas que necesite en ese momento de sobrecarga o crisis. Tener en consideración que no es un berrinche ni una pataleta, es una crisis. Por tanto, ignorarle no va a mejorar la situación ni le va a enseñar absolutamente nada, porque no es un berrinche. Entonces es importante educarnos a nivel emocional para poder acompañar a la persona de manera prudente y oportuna, siempre haciéndole saber que estamos allí para apoyarle, sin juzgarle, sin reprimirle, simplemente comprendiendo y respetando, entendiendo que está pasando por un momento difícil. Espero que este mensaje sirva de algo, que les ayude, que sea de utilidad. Probablemente faltaron muchas cosas, pero bueno, es muy poco tiempo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.